buenas tardes, ¿qué tal están en este miércoles 13 de septiembre, después de ese martes 12, día festivo por el Pilar? Bueno, ¿qué tal ustedes? ¿Qué tal ha ido ese puente? Más o menos las temperaturas, eso sí, pues han aguantado y se han comportado para que podamos tener unos días de puente más o menos pues estables, ¿no? Digamos. Hoy, en el programa de hoy, como saben ustedes, desde el pasado sábado que decayeron muchas de las medidas, vamos a tener aquí en este plató a Paqui Solves, la presidenta de la plataforma Hostelería Elche, para que nos cuenten estas medidas, estas nuevas medidas, cómo ha repercutido entre los diferentes hosteleros y hosteleras de la ciudad de Elche. Además, también vamos a tener unos minutos aquí sentados a dos miembros del Museo de Pusol, porque tienen recientemente inaugurada una exposición que se puede visitar hasta finales de este año, de este 2021 hasta diciembre, una exposición de cuentos de Calleja. Además, también, como el miércoles pasado, inauguramos un nuevo espacio de recomendaciones literarias gracias a la colaboración de Ediciones Frutos del Tiempo. Así que ya saben, no se pierdan el Viva la Gente de este miércoles y quédense con nosotros a disfrutar y entretenerse con Elche 7 Televisión. Y les decía en la presentación de este programa que vamos a tener aquí, ya están con nosotros, está Rafa Martínez, director del Museo de Pusol, y también José Aniorte, gestor cultural. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno, continuamente realmente en marcha, trabajando duro con diferentes exposiciones, ¿no? Y ahora hay una en vigor que hace pues desde el 30 de septiembre, ¿no?, que se inauguró, y va a estar hasta el 15 de diciembre, una exposición especial de cuentos de Saturnino Calleja. Contadme un poco, Rafa. Bueno, el comisario es José, él sabe más que yo de todo y de esto en particular. Es una exposición, como todas las temporales, en las que aprovechamos para sacar piezas, digámoslo así, que habitualmente sacar tesoros, joyas, ¿no? Claro, que habitualmente no se exponen. Entonces, libros, tenemos una grandísima colección de libros, una biblioteca que normalmente no se visita, en la que hay pues joyas, auténticas joyas, como dices. Entonces, esta exposición de Calleja era una oportunidad pues, de mostrar, por supuesto, en sí mismo lo que fue Calleja, y luego sacar piezas, libros en este caso, que habitualmente no se exhiben. Así es que intentamos que la gente pues vaya con más frecuencia siempre, con esta oportunidad de mostrar piezas que habitualmente están ocultas. José, se llama esta exposición No Solo Cuentos. Sí. ¿Quién era Saturnino Calleja? ¿Por qué esto de No Solo Cuentos? Bueno, Saturnino Calleja fue un editor que empezó muy joven, con apenas 20 años, con el negocio editorial, a mediados del siglo XIX. Si no recuerdo mal, la editorial se inauguró, se empezó en 1870 y poco. Ya te digo que era un chico muy joven y se dio cuenta en ese momento en que tenía un nicho de mercado que estaba prácticamente sin explotar en España, que era el de la literatura infantil. Sí. La literatura infantil hasta ese momento pues era algo muy accesorio, muy desconocido en España, no se le daba importancia. Solo accedían a ella pues niños y niñas de clases muy acomodadas, a los que se les traía cuentos del extranjero, de Francia, de Inglaterra, etcétera. Incluso alguna editorial o alguna casa de librería traducía esos cuentos, pero para un reducido número de niños. Entonces él se dio cuenta de que estaba ese nicho de mercado ahí, claro, y lo que decidió fue tirarse a la piscina y empezar a hacer ediciones de libro infantil. Tanto de cuentos como de libro escolar. ¿Qué pasó? Que como pues resulta que fue un éxito, no tenía competencia y consiguió que su editorial creciera tanto que llegó a ser la más importante en lengua española de su momento. Para que te des una idea, hubo años que se imprimieron más de 3 millones de copias de sus libros en un año. En aquel momento, estamos hablando de antes de 1900, claro. cuando mucha gente era analfabeta, había mucho analfabetismo, por lo tanto no se leía tanto, pero el libro tenía mucha importancia porque era prácticamente el único medio de conocimiento que existía en ese momento, ¿no? Entonces, creció muchísimo por toda Latinoamérica, incluso por Filipinas, que en ese momento todavía era una colonia española, y bueno, y entonces se centró, como te he dicho, no solo en cuentos, por eso se llama la exposición No Solo Cuentos, no solo cuentos, sino también en libro escolar. Él era un convencido de la importancia de la educación infantil. Revolucionario en aquellos tiempos, claro, porque era muy complicado concienciar, ¿no?,
Exacto. en ese sentido. Otra cosa a la que no se le hacía ni caso. Claro. En aquella época es bien el dicho pasar más hambre que un maestro de escuela, ¿no? O sea, pues viene de esa época Sí. precisamente, en la que no se le daba ninguna importancia o la importancia que tiene a la educación infantil. Apenas había colegios y muchas veces pues lo que hacía era... Era inaccesible, además, sí, para la mayoría de era familias. inaccesible, los niños tenían que trabajar Claro. porque tenían que colaborar con la subsistencia Sí. familiar, porque es que era subsistencia. Había que comer, vamos. Justo, exacto. Ujú. Entonces, él era un convencido de la educación, de la importancia de la educación. Y empezó a trabajar hizo su propio periódico, que se llamaba El Heraldo del Magisterio, para dar noticias sobre educación y dirigido sobre todo a maestros y maestras. Y para que ellos se pusieran en común sus ideas, supieran cuáles son los problemas comunes, etcétera, y pudieran solventarlos. Tanto es así que impulsó la primera reunión de maestros de España. Asistieron más de 24.000. Bueno. Fue un éxito porque es que era la primera. Sí. Y allí, pues, evidentemente, pues era tanto el fervor que se le tenía a este señor entre los maestros, erudito, claro, completamente, el único que claro. les hacía caso, que lo eligieron representante de los maestros en el Senado, en esa reunión. Y bueno, y de ahí viene también pues una actividad muy fuerte. Yo la he puesto, digamos, en la vitrina central de la exposición. Son 3 vitrinas, Son ¿no? 3 vitrinas, En total. una dedicada a cuentos y la central es la dedicada a libro escolar. Sí. Sacó muchísimos libros escolares de todos los niveles y de todos los temas. Y estaba muy preocupado en que todas las escuelas estuvieran bien surtidas de libro, tanto de literatura, de lectura infantil. Por ejemplo, la primera edición del Quijote infantil como lectura de colegio la hizo Saturnino, como de materias como la aritmética o la lengua. ¿Vale? Y luego la última vitrina sería la dedicada a lectura de adultos ya, o sea, clásicos de la literatura, que él también editó aquí en español, como bueno, libros de Stendhal, etcétera, como manuales para aprender oficios. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos un muy curioso y muy bonito que es para aprender a ser cocinero. Oye, qué bien. Sí, a través de un libro que es un tocho así. ¿Tenía recetas también un poco? Tenía recetas y tenía técnicas de cómo se hace esto. Era un visionario, ¿eh? Descubrió que después, en el día de mañana, los más reconocidos son los chefs, los hombres, la verdad, justo, sí. en este mundo. Sí. Pues nada, eso es la exposición. Es, como ha dicho Rafa, pues lo que hemos sacado son estas auténticas joyas que normalmente no están a la vista del visitante, porque, bueno, por motivos de conservación tienen que estar guardadas, pero bueno, de vez en cuando sí que nos gusta sacarlas y que la gente vea que, bueno, pues que no solo somos arados y tiendas que son muy bonitas, las tiendas del Salvador que tenemos, pero que tenemos todo tipo de fondos. Bueno, supongo que le habéis podido echar un vistazo. Eso, sobre todo, me llama la curiosidad, ¿no? Tengo curiosidad sobre esos libros dedicados a la docencia, a la etapa escolar. No sé, ¿son parecidos realmente lo que se imparte, lo que se intentaba impartir en su día a lo de ahora son bastante distintos, porque... Claro, diferente, ¿no? A la proyección del momento, lo que se creía en su día, ¿no? Claro, ellos lo que pasa es que lo afrontaban desde la perspectiva de su tiempo, evidentemente. Claro. Entonces, uno de los problemas mayores que yo veo es que se utiliza un lenguaje demasiado erudito para los niños, sobre todo, claro, yo me imagino un niño, una familia de agricultores que de repente fuera al colegio por primera vez y se viera ese lenguaje, pues claro, no entendería nada, ¿no? Es todo demasiado un poco relamido, ¿no? Y aparte erudito. Y una costumbre que había era las enciclopedias, ¿no? Eran libros que tenían todo tipo de materias en un mismo libro. Entonces tú veías un capítulo a lo mejor de historia y luego pasaba a lengua el siguiente capítulo. De eso se ha visto posterior, ya de la 1950 o así, también digamos que en el mismo libro, ¿no? Estaban todas las materias también. Eso empezó en esta época, Y luego hay unos muy curiosos que se llaman manuscritos, que te enseñan a leer diferentes tipos de letra. Entonces lo que le producen son como cartas escritas a pluma de aquella época, con todo tipo de letra, la típica letra de médico. Tipografía, ¿no? Completamente, muchas tipografías para elegir también. Y era porque, bueno, pues porque como todo se hacía a mano en aquella época, luego te estaba preparando un poco para la vida laboral. Si tú te ibas a dedicar a algo en el que tuvieras que escribir o tuvieras que leer,
pues te ayudaba mucho a diferenciar los tipos de letra, etcétera, y a entenderlo todo. Estamos hablando de fechas de 1876 o así, y es curioso también que hay cuentos de Disney, de Mickey y Minnie, ¿no? Sí, bueno, la editorial estuvo abierta hasta 1958, ¿vale? Porque él murió en 1915, pero continuaron sus hijos. Sí. Y esta época de Minnie ya sería años Más 30, reciente. años 40, sí, Ajá. él ya no estaba allí. Pero bueno, sí que es verdad que es curioso cómo Disney Parece vintage, empezó ¿no? tan pronto, ¿no? Empezó tan pronto. Sí, 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 sí. sí. Bueno, entonces estamos hablando, esta exposición de Saturnino Calleja la tenemos hasta el 15 de diciembre, ¿no? Así que tenemos tiempo por delante para acudir. ¿Qué horario tenemos para acudir allí, Rafa? Pues bueno, entre semana, de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 6. Y fines de semana y festivos, de 11 a 2. Así es que todos los días abre Bueno, el entonces museo. todos los días. Todos los días. Inclusive los Además lunes. también que viene muy bien, para los que no pueden ir entre semana, por ejemplo, Claro. las familias, los niños y niñas, ¿no? Pues Ujú. igual también les tienen curiosidad de ver, por ejemplo, esos cuentos que Claro. decíamos, ¿no? De Mickey y Minnie, pero pues un poquito ya viejecillos, ¿no? Así Sí. que les animamos también a que vayan, ¿no? A descubrir Claro esta que sí. exposición Claro. a todos. Ujú. Bueno, hablamos de esta exposición, de no solo cuentos de Saturnino Calleja, pero además, pues como decíamos antes, no paráis de trabajar constantemente y la verdad es que constantemente también estáis trabajando en nuevas exposiciones. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿En qué momento se encuentra el Museo Escolar de Pusol? Bueno, se Rafa? encuentra en un buen momento, mucho trabajo, siempre Eso es mucha, positivo. mucha actividad, sí, sí, somos optimistas, todo el equipo que estamos allí, toda la gente que nos apoya, todos nuestros colaboradores, la comunidad Sí. escolar, la comunidad educativa, en fin, todos, Sí. somos optimistas y estamos además en un buen momento, yo pienso que sí, pues preparando proyectos nuevos, exposiciones posteriores, recibiendo donaciones, o sea, los pilares básicos de los museos, conservación, difusión, investigación, Sí. los mantenemos pues además siempre a mucho ritmo de trabajo. Las donaciones son ininterrumpidas, son constantes, tenemos que desplazarnos o bien las depositan en el museo. Donaciones variadas de aperos de labranza, de antiguos comercios de la ciudad. Hace poco recibimos el Villalobos, buena parte de las piezas del Villalobos. Sí. Entonces preparamos una exposición. Hay una colaboración especial con Vicente, ¿no? Además Sí. también desde que cerró, ¿no? Sí, Sí. con Vicente además, una relación personal que lo hay con mucha gente, evidentemente, no solo con él, pero con él en concreto. Sí. Existe y para el año que viene ya recibiréis pues eso, noticias de la Ah, qué exposición que bien. ya intentaremos Bueno, es que preparar es para el año que emblemático el viene, Bar sí, Villalobos sí. en Nos Elche. preguntan muchísimo por esa Sí. exposición. Sí. ¿Eh? ¿Cuándo lo vais a poner? ¿Cuándo? Ha sido la pregunta del verano. Bueno, en el estarán los museo. imanes también, el típico imán de bocata de atún, El Sí, bocata sí. este de piedra, sí, sí. las todos los- latas estas enormes, ¿no? Todos los aperos, todo está ahí embastado para ir para el año que viene. Ya comentamos que sería el año que viene con normalidad, que es lo deseable, que haya una mayor normalidad. Y bueno, pues el ritmo de trabajo es así, es frenético, con muchas colaboraciones en congresos, en charlas que tenemos que ir a cursos a impartir, las maestras, nosotros, los técnicos del museo, en fin, Sí. que es constante la actividad. Bueno, es que se trabaja, ¿no? El nivel de investigación, tanto como a nivel local, que se intenta pues, conocer toda la historia pasada, pero también, por ejemplo, como esta exposición, ¿no? Algo de interés general, ¿no? Sí. Hacemos muchísimas entrevistas también. Esto es una cosa que, bueno, pues que yo creo que es pública, pero que también no está de más recordarlo, ¿no? Nosotros lo que tenemos mucho interés es bueno, un poco en tener toda la memoria de esas generaciones que ya son mayores y que Sí. una vez que se vayan ya su memoria se va a ir con ellos y con ellas. Y lo que estamos haciendo es muchas entrevistas. La última fue a un señor que tenía 104 años. 104 años. Sí, imagínate lo que ha visto, ¿no? ¿De aquí de Elche? Sí, de la olla, Ajá. de la partida de la olla, justo. Y bueno, nos ayudó muchísimo porque muchas veces lo que hacemos es intentar confirmar con ellos Ya. datos que nosotros ya tenemos Claro. o cosas que ya sabemos, pero que claro, no es lo mismo leerlo que alguien que lo ha Claro, vivido te lo diga que y te te lo lo diga. confirme, ¿no? Entonces eso es muy importante porque nos da mucha seguridad y nos ayuda mucho a montar exposiciones como estas, Sí. a, pues si tenemos que colaborar en alguna publicación, en alguna conferencia, etcétera, pues ya vamos con una seguridad, ¿no? Ujú. Bueno, es un trabajo muy bonito el que desempeñáis, ¿no? Sí, El muy conocer un bonito, poquito sí. la historia, pero hay que sentir, ¿no? Digamos, ese interés, ¿no? Por lo que pasa y a la hora de divulgar, pues se nota, ¿no? Si se tiene esa pasión. Claro, sí. Es un poco vocacional, sí. Es un poco vocacional. Eso es lo importante. Además, también es muy curioso, ¿no? Y a ver si se puede volver un poco también a esa normalidad. Cuando vemos a
a esos niños y niñas de la escuela cuando ellos mismos son los que presentan pues las diferentes exposiciones, ¿no? Es una manera de involucrarles, ¿no? Forma parte del proyecto educativo también de la escuela. Sí, claro, la transmisión de saberes es lo que la UNESCO reconoce como patrimonio, ¿no? La transmisión de saberes de los más pequeños a los mayores y viceversa, todo ese conjunto de sabiduría, digamos, que se entremezcla. Y en efecto, ahora cuando, pues, digamos, volvamos, que ya lo estamos haciendo a la normalidad, las visitas, ya se están produciendo visitas escolares de grupos. Este otoño se ve mucho más movido, evidentemente, que el otoño pasado, el 2020. Pues en efecto nuestros escolares siguen practicando lo que es aprehender las exposiciones y, por supuesto, porque ya en breve tenemos visitas y vamos a tener todos que ponernos las pilas como hasta hace nada. Bueno, es que además les viene genial para el día de mañana porque pierden ese miedo escénico de presentarse, de presentarse en público, ¿no? Sí, yo creo que lo hemos hablado tú y yo alguna vez cuando has estado allí, que es una gran ventaja porque nosotros no hablamos en público en el colegio, no tuvimos esa oportunidad, yo creo, ninguno. Cuando te tocaba era, no, por favor, me escondo bajo la mesa que no me vean. Exacto, y ellos ya salen con un desparpajo cuando, imagínate, empiezan en primero, cuando ya van a sexto, que están 5 o 6 años saliendo prácticamente todos los días a hacer guías delante de todo tipo de público, niños, mayores, de todo. Bueno, y autoridades también. Autoridades, etcétera. Bueno, pues entonces ya salen con ese bagaje, digamos, y con una seguridad muy grande para hablar en público, es algo muy importante. Pues Rafa Martínez, director, José Aniorte, gestor cultural del Museo Escolar de Pusol, gracias a los dos por estar aquí, por ayudarnos, ¿no? Digamos, a difundir esta exposición. No olvidemos, Saturnino Calleja, no solo cuentos, hasta el 15 de diciembre pueden visitarla ustedes allí en el Museo Escolar de Pusol, además también pues, conocer las diferentes exposiciones permanentes que se encuentran también y les va a llamar muchísimo la atención. Gracias a los dos por estar con nosotros en Viva la Gente en Elche 7 Televisión. A vosotros. Gracias. Nosotros continuamos, no se vayan, vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida volvemos aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente en este miércoles 13 de octubre y está ya con nosotros aquí sentada Paqui Solves, presidenta de la plataforma Hostelería Elche. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paqui. Muy buenas tardes. Bueno, venimos de ese puente que yo creo que ha venido también muy bien a los diferentes hosteleros y hosteleras, ¿no? Con ganas de que se llenen, ¿no? Por fin los locales y de empezar un poquito a ver esa luz y un poquito la normalidad, ¿no? ¿Qué tal ha ido? Pues muy bien. Ciertamente y a vía general la gente muy contenta porque la gente ha salido, hemos recibido mucho turista de diferentes puntos de España, incluso mucha gente de Francia. Bueno, franceses ha habido mucho este verano también. Sí, este verano también tuvimos muchos franceses y la verdad es que contentos porque ha sido un balón de oxígeno muy importante para toda la hostelería. Sí. Bueno, el pasado sábado 9 de octubre era el día que decaía la mayoría de restricciones, las medidas por la COVID, pero sí que es verdad, ¿no?, que en cuanto a la hostelería sigue teniendo unas medidas, como por ejemplo los 10 comensales por mesa, ¿no? ¿Cómo lo recibís vosotros? Todo lo que sea avanzar. Bien, ¿no? Paso a paso. Paso a paso, bien. A ver, tenemos que tener claro una cosa, el hostelero, que debemos de dar confianza a nuestro cliente. Claro. Y la única manera es cumpliendo las normas y acatando lo que nos marcan. Poquito a poco hay que seguir avanzando. Sí que es verdad que hay medidas un poco incongruentes, ¿no? Digamos que entran en conflicto con otras. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, entonces en una finca privada no hay restricciones, nos podemos reunir un montón, pero luego en espacios cerrados debemos mantener la mascarilla y en la hostelería se sigue limitando ese número. Bueno, pues hay que ir avanzando, como decíamos, poquito a poco. Lo importante es que se avanza positivamente en las medidas porque la COVID empieza poquito a poquito a aflojar y eso permite hacer un poquito de más vida normal. Así que supongo que en ese sentido, ¿no?, los diferentes negocios de hostelería de Elche pues encuentran un poquito de aire fresco, ¿no? Sí, afortunadamente sí. La verdad es que es un balón de oxígeno y sobre todo este fin de semana que también ha sido muy bueno.
Bueno, actualmente, ¿no?, en la plataforma de hostelería Elche estáis trabajando en diferentes proyectos para esta próxima temporada ahora mismo, y también queréis trabajar en una medida, digamos, de buenas prácticas medioambientales, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Pues bueno, todo esto deriva del 2030, que Sí, bueno, de la Agenda Elche 2030, correcto, ¿no? pensamos que, bueno, que somos un punto muy importante para la ciudad y que podemos aportar mucho. Hablamos con Esther sobre, yo creo que a finales de junio, La concejala de Medio Ambiente, Ferdiez. y le propusimos de hacer un manual de buenas prácticas. Ajá. Y queríamos incluir a toda la hostelería en general y también a los comerciantes, al comercio, porque también es muy importante. Claro. Y entonces, bueno, la semana pasada, hace 15 días, me reuní con el secretario, porque ya va a salir a la luz a finales de noviembre el manual. Sí. Había que perfilar unas cositas que tenían que consultar con nosotros por si se habían dejado algo en el tintero. Pusimos alguna cosa más que no estaba puesta en el manual, y a finales de noviembre saldrá. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, esas buenas prácticas que deben desarrollar entonces los negocios? Por ejemplo, que los huevos, por ejemplo, las gallinas estén criadas al aire libre. Sí, no enjauladas, ¿no? Exactamente, por ejemplo, un Sí. ejemplo. Luego, pues los productos que gastamos químicos, pues que sean protectores del medio ambiente. Claro, productos de limpieza, ¿no? Claro, los plásticos, pues que no utilizar plásticos, utilizar otro tipo de elementos. En el comercio, pues por ejemplo, se puso también pues, lo que son los cartones y tal, que fuesen reciclables. Sí. Hay una serie de requisitos que mucha gente por desconocimiento no lo tiene, y el manual nos va a venir a todos muy bien. ¿Qué tal han recibido entonces estas medidas los empresarios y empresarias? Bueno, nosotros lo pusimos en conocimiento de nuestra junta, y la verdad es que todo muy bien. A ver, por lo que me dijo el secretario, ese manual se va a repartir en todos los comercios y hostelería, y nosotros lo que sí que le propusimos es que todo el establecimiento que se quiera adherir a ese proyecto, pues ponerle una pegatina en la puerta para que el cliente sepa que el manual de buenas prácticas en mayor o menor medida lo vamos a poner en marcha en nuestro establecimiento. Ajá. Y luego también propusimos de que anualmente se premie a todo el establecimiento que con sus buenas prácticas pues haga la mayoría de las cosas que pone en manual. Más que nada pues por incentivar también el uso, ¿no?, de ese uso manual, la puesta en práctica, digamos. Correcto. Luego, por otro lado, ¿no?, también se quiere poner en marcha algo peculiar, ¿no?, un curso para este sector de mujeres maltratadas, un curso de hostelería. Sí. Ese fue el primer proyecto que cuando entré como presidenta me propuse, porque considero de que somos un sector que da un perfil perfecto para estas personas, porque somos empresas pequeñas, familiares, donde ellas se pueden sentir cómodas, donde no hay una aglomeración de gente trabajando. Sobre todo es para que se formen, ¿no? Es para formación y salida laboral. Ajá, estupendo. ¿Vale? Sí que es cierto que es un proyecto muy ambicioso, porque ahí involucramos a mucha gente, psicólogos, formadores, todo el sector que quiera apoyar esto, porque evidentemente nosotros como hosteleros también nos tenemos que formar para poder tener a estas personas en nuestra casa. Luego va a haber un seguimiento por parte de psicólogos, tanto para ellas como para nosotros. Claro, cuesta mucho después esa inserción laboral de... Entonces, considero de que, exacto, nosotros podemos darle una salida laboral a estas personas y bueno, beneficiarnos mutuamente. Ellas van a tener una salida laboral y nosotros vamos a tener digamos, una bolsa de trabajo para poder recurrir, para poder trabajar en nuestros establecimientos.
Desde la plataforma también trabajáis a lo largo, ¿no?, del ejercicio en diferentes actividades, pues para promover e incentivar, ¿no?, que la gente salga a la calle, Sí. que consuma en los diferentes negocios de hostelería. Y vuelve este año también ese concurso de tapas, ¿no? Sí, el año pasado lo apoyamos y este año pues seguimos apoyando este concurso de tapas. De hecho, de nuestros asociados, pues te diría que un 80% está apuntado al concurso. Y nada, muy bien, muy contentos y bueno, esperando que sea un éxito como fue el año pasado. Además, pues vienen diferentes campañas. Por ejemplo, ahora pues estamos a puntito de Halloween, pero es que después de ello tenemos a la vuelta de la esquina ya pues las fiestas, que ya es todo el mes de diciembre. Ahora ya se aprovecha casi, bueno, casi mitad de noviembre ya mucha gente empieza ya a decorar cada vez antes para aprovechar un poquito todo lo que se pueda, ¿no? Digamos de la campaña, hablamos de la campaña de Navidad, ¿no? Sí. Tenemos una reunión pendiente para el día 26 con Felipe. Sí. El de comercio, porque bueno, pues nosotros llevamos unas ideas, escuchamos a ellos también con las ideas que llevan y entonces formamos todo conjunto ellos con nosotros para ver de qué manera podemos estas Navidades pues hacerlas un poco a la normalidad. Lo que no pudimos hacer el año pasado, que claro, se quedó en el tintero, con esa tercera ola también, ¿no? A ver si este año podemos retomarlo. Y sí que es cierto que el año pasado hicimos unos bonos, regalo, unos cheques regalo para las empresas, para que lo pudieran dar a sus trabajadores y tal. Y fue un éxito y este año pues queremos retomar otra vez porque nuestros asociados nos han pedido por favor que lo volvamos a hacer. Y vamos a empezar, sobre todo a mediados de noviembre, la campaña otra vez con el cheque regalo. Paqui, esta asociación nació casi por obligación, ¿no? Con todo esto de esta pandemia, pues, perjudicados también por esta pandemia, de las medidas, ¿no? Digamos, de estas medidas de la COVID. Después han pasado por el camino pues diferentes obstáculos, podemos decirlo así, y ahora, ¿no?, ya que digamos que está pues ya implantada 100% la asociación, hay que seguir trabajando, ¿no? Por ello también, por ejemplo, en que los diferentes trabajadores y trabajadoras que forman parte de los negocios de hostelería pues sean personas pues estables, ¿no? Que no hay que fomentar ese trabajo, pues esos contratos que no sean contratos temporales, personas formadas, ¿no?, etcétera. La verdad es que yo siempre he dicho que el trabajador, pero también el empresario, tenemos que formarnos, tenemos que cambiar un poco el chip. Porque nos estamos quedando sin personal cualificado, ¿no? Sí. Toda la vida ha sido un puente. Sí. ¿Vale? Hostelería, hay muy poca gente que esté 10 años en un sitio, pero eso ha sido toda la vida. Pero también ha sido como un trabajo que ha quemado mucho, por a lo mejor una cantidad de horas muy grandes, el tipo de trabajo, y si se empieza a regular, ¿no?, un poco todo eso, pues tenemos que puede cambiar. Claro, por eso tenemos que poner todos de nuestra parte, el trabajador y el empresario. Claro. ¿Vale? Lo que tenemos claro, lo que tenemos que tener claro el empresario es una cosa: si tú contratas a un ayudante de cocina, es un ayudante, no es un cocinero. Eso es, sí. Porque en cuanto le das más responsabilidades de las que él puede abarcar, ya has quemado a esa persona, simplemente con eso. Claro. Estamos hablando de camareros, tenemos que apoyar la formación 100% y luego, evidentemente, la legalidad en los contratos. Claro. Es que todos tenemos que poner de nuestra parte. Sí. El trabajador que se involucre al 100% con la empresa, pero claro, la empresa te tiene que involucrar 100% con el trabajador. Eso es evidente. Sí. Es complicado, pero hay que trabajar en ese sentido. Tenemos que trabajar en ese sentido. Por otro lado está en que antes se contrataba, hace falta camarero, pues se contrata, daba igual casi el currículum que tuviera, pero se necesita una formación y sobre todo de atención al cliente. Al fin y al cabo, esa es la persona que va a tener contacto con el otro lado, que es ese cliente, ese usuario. Y si no recibe una atención correcta, pues a lo mejor por muy buena que esté la comida, ¿no?, o esos platos presentados, si la atención no es la correcta, igual se pierde un cliente. Yo siempre he dicho que el camarero son nuestros ojos claro. y nuestros oídos en cocina. La línea es muy finita y es una línea roja, del camarero al cliente. Y eso se tiene que fomentar y se tiene que formar, porque no vale todo. Hemos pasado un tiempo en que hostelería valía todo,
pero no vale todo. Entonces, por eso te digo que tenemos que unir esfuerzos entre ambas partes para que, por ejemplo, este verano muchos compañeros han sufrido lo insufrible porque no han encontrado personal para trabajar. Los ERTEs nos han dado, digamos, un palo muy grande a la hostelería porque las personas que teníamos en ERTE se han ido a otro sector. Y al final, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado que hay que vivir. Y hay que vivir con una calidad de vida, ¿vale?, bastante considerable. Incluso para el hostelero. Claro. El hostelero, pues a lo mejor ahora está cerrando algunos días más o algunas noches, porque al final estás valorando otras cosas. Y esto nos está pasando al hostelero y está pasando a nuestros trabajadores. Entonces, hay que hacer un consenso de ayudarnos unos con otros, porque si no la gente se nos va a ir y no vamos a tener gente para trabajar. Claro. Entiendo que son complicados estos tiempos pues para eso, ¿no? Para que el empresario dé la mano, tuerza la mano en este pulso. Y por otro lado también el trabajador, ¿no?, que también se encuentra en momentos también de exigencias porque lo necesita, a lo mejor también pues a nivel personal y económico. Claro, eso tiene que ser un toma y daca, así. Bueno, poquito a poco, ¿no?, se intentará trabajar en este sentido. Sí, y para eso estamos las asociaciones, pues para poder poner nuestro granito de arena y bueno, y ayudar en lo que se pueda a cualquier empresario y a cualquier trabajador. Pues Paqui Solbes, encantada de que estés hoy con nosotros aquí en Viva la Gente, desde la plataforma de hostelería Elche, que se encuentra trabajando pues durante todo el año desde que nació por esta pandemia, pues en diferentes actividades y sobre todo en regular pues los diferentes trabajos de hostelería y de hosteleros, de toda clase de trabajadores. Gracias por estar hoy en Viva la Gente, Paqui. Muchas gracias a todos. Nosotros ahora hacemos una pequeñita pausa, pero ya saben ustedes que somos muy rápidos, así que no se vayan muy lejos y estén atentos aquí a Viva la Gente. Continuamos en Viva la Gente y ahora vamos a uno de esos espacios que inauguramos la semana pasada, ese espacio de recomendaciones literarias, recomendaciones de libros a través de la Asociación de Escritores Frutos del Tiempo. Hoy vamos con esa recomendación de la mano de Javier Cebrián. Vamos con ella. Hola, soy Javier Cebrián de Ediciones Frutos del Tiempo. Si me permitís, vamos a hacer unas sugerencias de lectura de unos libros, unas recomendaciones, cometiendo el pecado de hacer un poco de autobombo. Vamos a sugerir, a recomendar dos libros que hemos editado nosotros aquí en Elche, en Ediciones Frutos del Tiempo. El primero de ellos es El vicio de perder, del escritor y periodista ilicitano Francisco Gómez, en la colección 50, el número 3 de la colección 50. Y el segundo de ellos, del autor Ignacio Fernández Pedandones, profesor de Historia en el Instituto de la Asunción, Historia del Arte, creo, palentino, pero afincado en Elche ya muchos años, como digo, profesor en el Instituto de la Asunción. Una novela dentro de Frutos Secos Narrativa, el número 26. El primero de ellos, El vicio de perder, de Francisco Gómez, se trata de una colección de relatos en este formato de bolsillo, sobre la derrota, sobre perdedores, alejado de lo políticamente correcto y que nos habla de los vicios. El título es muy poético, El vicio de perder, pero esta colección de perdedores, de supervivientes, trata de eso, de los vicios. Y La isla de las sombras es una novela que podría ser considerada una novela juvenil o también para adultos, muy interesante, con una prosa muy limpia, muy didáctica, que trata el tema académico de
de personajes que están en el instituto haciendo el bachillerato, y trata también el tema de las adicciones a los juegos en las redes, el Fortnite o este tipo de adicciones, y en algún caso del acoso escolar que puede haber en los institutos, por alguien que sabe de este ambiente de los institutos. Dos lecturas muy recomendables, de prosa muy auténtico en los dos casos, una prosa limpia y poderosa, la de Ignacio Fernández Perandones, y tan poderosa y un poquito menos limpia y más canalla, la de Francisco Gómez. Espero que estos libros sean de vuestro agrado. Muchas gracias. Seguimos aquí en Viva la Gente y como saben ustedes, cada día también queremos adelantarles esa actualidad informativa y de deportes de la mano de nuestros compañeros de Elche 7 Noticias. Pues bien, el pasado lunes tuvo lugar ese corte tradicional de la Granada Mollar, aquí en Elche, en la Casa Grande Asprella. Hoy ha tenido lugar ese corte del dátil, pero vamos a conocer mejor esa actualidad informativa de nuestra compañera, de la mano de nuestra compañera Lidia Fernández de Elche Noticias. Lidia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jessica? Pues sí, en el informativo de hoy veremos muchos asuntos, entre ellos asistiremos al tradicional corte del dátil que inicia así su campaña de este año. Además también veremos la presentación de un nuevo carril bici en la avenida de la Universidad con la avenida de la UNESCO y también conoceremos las novedades del plan Resistir, las nuevas ayudas de la Generalitat que ya han llegado a más de 400 empresas de Elche. Enseguida se lo contamos. Muchas gracias, Lidia. Y ahora vamos también con la información del deporte, deportiva, de la mano de nuestro compañero, como siempre, de Pepe Morago. Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola Jessica, un saludo muy cordial a todos en este miércoles post-festivo. Hoy vamos a hablar de la presentación del 6º torneo internacional de Rugby 7, Elche 7, que organiza Tomás Espinosa y su club, el Club de Rugby Alcudia, con el apoyo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche y de las federaciones, tanto la española como la de la Comunidad Valenciana. Todo el fin de semana, sábado 16 y domingo 17, el mejor Rugby 7 aquí en Elche, con selecciones tanto masculinas como femeninas. Daremos todos los detalles en nuestro tiempo de deportes en Elche 7, también la actualidad del Elche Club de Fútbol, que hoy ha vuelto a pisar el césped de la ciudad deportiva del Municipal 10 Iborra tras la resiembra de ese terreno de juego. Los ilicitanos preparan el partido del domingo a las 2 de la tarde en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Feliz jornada para todos, les espero en el informativo de Elche 7 Televisión. Gracias, hasta luego. Como saben ustedes, después de este magazine, después de Viva la Gente, pueden informarse de todo más ampliamente en Elche Noticias y posteriormente a las 9 de la noche más información deportiva con nuestro compañero Noé Gómez en Mucho Elche. Y después pueden seguir con nosotros con Elche 7 Televisión. ¿Cómo? Pues con la película del día. Vamos a ver ese tráiler. Tonight I come to you with a pledge to change America's policy. Atrocity and terror are not political weapons, and to those who would use them, your day is over. In a speech tonight in Moscow, the president issued a direct challenge to terrorist nations around the world. But the question remains, what are the risks involved in such a bold policy initiative? They hated your speech, didn't they? We're afraid we won't have the guts to back it up. Air Force One clear for takeoff. Thank you for your hospitality, Moscow. Air Force One with an emergency call. Where's my family? The president's plane, Air Force One, has been hijacked. What do they want? They want General Radek released from prison. I will execute the hostage every half an hour. What are our airborne scenarios? There are no airborne scenarios. My husband will not negotiate. His wife, his daughter. I think he'll negotiate. How the hell did this happen? How the hell did they get Air Force One? Your national security advisor has been executed. He just bought you another half hour. Sir, your parachute. I'm not leaving without my family. You know who I am? I'm the President of the United States. Jim isn't making this decision as a president. He's making it as a husband and a father. Go!
Let's not forget this president is a Medal of Honor winner. He knows how to fight. He has no right to take chances with his life. We cannot give in to their demands. You've got a job to do. It makes me so proud, Mr. President, that you stuck with us. You know your father, he has also killed. You're nothing like my father. We're tracking 6 MiGs. I'm sending in our F-15s to protect you. She said MiGs? In a war, people die. The president is up there with a gun to his head. I'll do anything to save my family. Don't ask me for something I can't give. Sir, we got one on your trail! You could finish this with one phone call! No. This way, Air Force One, break! Y hasta aquí llega este Viva la Gente de este miércoles 13 de octubre. Estamos ya casi a mitad de este mes de octubre, mes de cambio, sobre todo de temperaturas. Ya saben, mañana jueves volvemos como siempre a las 7:30. Tengan ustedes apuntado o esa alarma en el móvil para que estén con nosotros siempre acompañándonos. Mañana nos volvemos a ver a las 7:30 aquí en Elche 7 Televisión.